¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. Hace algunos días, en una de las conferencias de López Obrador, se le dio la palabra a Rosendo Flores Flores, exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, o ESME, donde se anunció que se dará resolución a las jubilaciones pendientes de los trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza. Durante la participación de Rosendo Flores, no se quedó callado y dijo lo que pensaba del expresidente Borolas, recordando la forma ilegal en la que se extinguió Luz y Fuerza, lo que significó el final de un ejemplar contrato colectivo, la destrucción del ESME y la pérdida del futuro de miles de trabajadores. Además de reprochar la acción de los comunicadores, periodistas y medios de comunicación que mientras sucedía todo esto celebraban la decisión del Borolas, de Calderón. Así es, esos mismos periodistas que hoy denuncian la polarización del país, esos que cuando les daban dinero ahí sí estaban a gusto y calladitos aplaudiendo. Tal vez la frase más sobresaliente de su discurso fue 44,000 compañeros que fueron echados a la calle, señalados con saña como si fueran delincuentes, que siguen hoy sin alcanzar una reinserción laboral para poder sacar a su familia adelante. Además de agradecer al PG, ya que después de muchos años de peticiones, finalmente un presidente les hizo caso, y era un día inolvidable para los trabajadores, ya que por fin se les hacía un poco de justicia. Cerró con la frase, amor con amor se paga. Por su parte, AMLO declaró que habría justicia social para los trabajadores que fueron despedidos masivamente en el 2009 como parte de la política neoliberal y privatizadora del gobierno de Borolas. Recordar que durante una entrevista para el medio La Silla Roja del financiero Bloomberg TV, platicó cómo fue la extinción de Luz y Fuerza. Todavía lo platicó riéndose como si fuera una gran gracia haber dejado a 44,000 personas sin trabajo. Hablando de cortinas de humo de los gobiernos, pues aprovechó el mayor distractor para un mexicano, ya que todo esto se dio mientras se desarrollaba el encuentro de las eliminatorias rumbo al Mundial entre México y El Salvador en el Estadio Azteca. Narra el borracho, aprovechamos cuando el Cuau metió el segundo gol de México para la posterior victoria mexicana y que la afición salió a celebrar. Fue cuando dijo, es el momento, vamos por todo, además de asegurar que fue una de las mejores decisiones. ¿En serio este personaje tan vomitivo llegó a ser presidente de México? Y lo peor es que todavía hay gente que dice extrañar a este personaje. Pues bueno. Pero todo esto solo es la punta del iceberg. Veamos la historia de Luz y Fuerza. A pesar de lo que se piensa, los orígenes de Luz y Fuerza están bastante lejos de México. En 1898, en Canadá, se funda la empresa The Mexican Light and Power Company, la cual obtuvo concesiones del entonces presidente Porfirio Díaz para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en el Valle de México, ante el detrimento de la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica. Como empresa privada y con fines de lucro, el objetivo de la empresa Mexican Light and Power era el de abastecer de energía eléctrica a las industrias capitalinas y de sus alrededores, así como el naciente sistema de tranvías eléctricos, y todo el sobrante de la energía eléctrica se destinaba a usarla de forma residencial ante la sobredemanda que en esos tiempos ya existía. En 1903 obtuvo concesiones para explotar la caída de agua de los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla, donde se pusieron hidroeléctricas. En 1906 consiguen concesiones para extenderse a los estados aledaños a la capital, como el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Michoacán. Para ese momento la empresa recibió el nombre de MexLight. Al principio la empresa contaba con mano de obra totalmente extranjera, sin embargo al paso del tiempo la mano de obra nacional comenzó a entrar a la compañía, pero los mexicanos ganaban salarios más bajos que los extranjeros, por lo que en 1914 hace su aparición el Sindicato Mexicano de Electricistas. En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas hacía una ley sobre la industria eléctrica del país. Sin embargo, la expropiación petrolera acaparó la escena nacional, por lo que la ley de la energía eléctrica se tuvo que postergar hasta el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Y ya entre 1940 y 1941 se comenzó el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, derivado a que las industrias privadas desatendían las zonas rurales, que en ese entonces era la mayoría del país, debido a que los proyectos eran inviables, porque se necesitaba una gran inversión y serían ganancias mínimas. Fue hasta que en 1949 el presidente Miguel Alemán creaba la CFE, Comisión Federal de Electricidad, que se encargaría de llevar luz a todo el país. Durante los siguientes 10 años se hizo un esquema, mientras que la empresa privada Mexican Light and Power se encargaba de suministrar energía eléctrica al Valle de México y aledaños, la CFE se encargaría del resto del país. Ya para 1960 Adolfo López Mateos decidiría nacionalizar en su totalidad la industria eléctrica,
por lo que el gobierno adquirió por $52 millones el 90% de las acciones de la compañía Mexican Light and Power, por lo que a partir de ese momento se conocería como la Compañía de Luz y Fuerza de México, o la Compañía de Luz para la banda. Por unos años la compañía se mantuvo trabajando sin contratiempos, pero en 1974 Luis Echeverría firmaba un decreto para que Luz y Fuerza desapareciera y todo se fusionara con la Comisión Federal de Electricidad. Con todo esto comenzó una primera liquidación, pero el Sindicato Mexicano de Electricistas se negó a aceptar dicho decreto, por lo que comenzaron protestas radicales, que se alargaron por mucho tiempo generando un servicio ineficiente y decadente. Ya para 1985, Miguel de la Madrid firma un convenio en el que se limita el alcance de Luz y Fuerza, quitándole el 50% del territorio que abarcaba y dándoselo a CFE. En ese decreto, Luz y Fuerza perdió los estados de Michoacán y Guerrero. Finalmente, el 9 de febrero de 1994, Carlos Salinas firma un decreto para convertir a la Compañía de Luz y Fuerza en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, llamado Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, Luz y Fuerza del Centro continuaba en decadencia y a principios del siglo XXI, debido al estancamiento económico por la anterior liquidación, además de tener que comprar energía eléctrica a la CFE y debido a las deudas millonarias y la deficiencia de su servicio a industrias, bancos, municipios, universidades y dependencias oficiales, se decidió no modernizar la empresa. Además de que hay indicios de que en el 2003 Vicente Fox, otro presidente que lo sacaron de la basura, ya tenía prevista la liquidación de Luz y Fuerza para eliminar ese contrato colectivo de trabajo, pero dicha acción se pospuso por temas electorales y políticos. Ya ven que el personaje se sentía el mejor presidente de México, no fuera que la gente se diera cuenta antes de tiempo que no servía para nada. Pero los conflictos internos de Luz y Fuerza también estaban que ardían, ya que durante las elecciones internas en octubre del 2009, Martín Esparza era acusado de hacer fraude para reelegirse en el puesto, por lo que la Secretaría del Trabajo le negó su toma de nota y congeló las cuentas bancarias sindicales. Aquí sí queda una duda por el actuar de la Secretaría del Trabajo, ya que de forma casual, 5 días después, el 10 de octubre, Calderón decretaba la extinción de Luz y Fuerza, bajo el argumento de que la CFE hacía un mejor trabajo y a un precio más módico. Aquí abramos un paréntesis, ¿en verdad el cobro a los mexicanos fue menos con la CFE? No lo digo yo, vayan a ver su recibo de la CFE y fíjense cuánto les están cobrando. Les aseguro que de 250 no baja. Claro, si es que no están colgados, por supuesto. Recuerdo que los primeros recibos llegaban de 90 o 100 pesos en los primeros meses y todos bien contentos. Pero ¿qué tal después? Ya de 600 no bajaban y ahí está la módica suma de dinero que decía Calderón. El 10 de octubre a las 11 de la noche la Policía Federal comenzó un operativo que duró aproximadamente 2 horas, donde se tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza en el entonces Distrito Federal, aparte de la de Necaxa, Cuernavaca, Pachuca, El Pedregal y Lechería. Y en los primeros minutos del 11 se nombraba a la CFE para garantizar el suministro de energía en el Valle de México, pero ese día hubo demasiadas fallas. Aquí abro otro paréntesis. Yo sé que la Policía Federal estaba haciendo su trabajo y recibía órdenes, y no me alegro, pero ahora que el peje los desapareció e hizo la Guardia Nacional, pues sintieron lo que sintieron los trabajadores de Luz y Fuerza cuando de un día para otro les quitaron sus trabajos. Y encima de todo, Calderón levantó la voz para decir que no se podía hacer eso a una gran institución. Oigan al cínico e hipócrita. Lo bueno que enseguida la gente le recordó a Luz y Fuerza y ya se quedó calladito. En realidad era necesario renovar, no desaparecer, Luz y Fuerza, ya que era una institución corrupta. El problema que Borolas de un plumazo le quitó el trabajo a más de 40,000 personas y encima de todo los estigmatizó para que se les fuera muy difícil conseguir trabajo en alguna otra parte. Ese es el problema real. Como Calderón y su familia tienen llenas las bolsas de dinero, pues ni les preocupó. ¿Cómo mantendrían más de 40,000 personas a sus familias? Y es por eso que hice este video, porque la verdad Calderón le debe muchas al pueblo mexicano. Y bueno gente, hasta aquí termina el video. Si te gustó deja tu like, comparte y suscríbete. Y lo más importante, deja tu comentario, me gustaría saber qué piensas de todo esto. Muchas gracias por quedarte hasta el final.